Vamos a seguir con este tema de historia, pero es muy importante recordar lo que vimos la clase pasada. Recordemos que la guerra de reforma se dio debido a que los conservadores no aceptaban la Constitución de 1857, así es que se lanzaron en contra de los liberales y hicieron una guerra que duró 3 años. También vimos que después de esa guerra, en la que ganaron los liberales, pues los conservadores no se quedaron muy contentos, pero tuvieron que aguantarse, y la situación del país quedó muy grave, tan grave que México no pudo pagar la deuda que tenía con países extranjeros. Esos países vinieron, atacaron el Golfo de México. Al final Benito Juárez, que era el presidente en ese entonces, les explicó que no podíamos pagarle. Los países se retiraron todos, menos uno que fue Francia, y vimos la batalla de Puebla. Lo que no les conté es que la batalla de Puebla estuvo apoyada por mexicanos, es decir, esa invasión francesa la apoyaron los conservadores. Recordemos pues que los conservadores estaban molestos y cuando vieron que Francia vino y que no retiró sus barcos y que nos quiso declarar la guerra, ellos se unieron a los franceses, pensando que obviamente al ganar los franceses, al derrotar a los liberales, también ellos iban a salir beneficiados. Con lo que no contaban era con que el ejército mexicano iba a ganarle al ejército francés. Sin embargo, después de la batalla de Puebla, el ejército francés, aconsejado por los conservadores, mandó traer otros 30 barcos llenos de militares y esta vez pues ya no pudimos aguantar la invasión francesa y lograron entrar a nuestro país. Obviamente, como ya dije, el bando conservador estaba apoyando al ejército francés. Y durante ese periodo, los conservadores estaban del lado de los franceses y tanto conservadores como franceses estaban en contra de los liberales. Obviamente los conservadores tenían en su mente desde antes que un príncipe europeo nos viniera a gobernar. Y esa fue la oportunidad perfecta cuando al fin en 1863 logró entrar Francia a nuestro país. Ellos le dijeron que podían traer un príncipe o alguien de la realeza europea para que nos gobernara. Así mandaron traer a este señor que se llama Maximiliano de Habsburgo y se inició el Segundo Imperio. Otra vez, por única ocasión en la historia, hubo 2 gobiernos. Una república que gobernaba Benito Juárez con los liberales y una monarquía que gobernaba Maximiliano de Habsburgo con los conservadores. Entonces, los liberales tenían ciertos territorios dominados, conquistados, y en eso reconocían a Benito Juárez como su gobernante, y los conservadores también poseían ciertos territorios y en eso reconocían a Maximiliano de Habsburgo como su emperador. Maximiliano no fue alguien malo en la historia, sino que Maximiliano, al contrario, resultó ser malo, pero para los conservadores. Maximiliano, cuando llegó, los conservadores lo trajeron con la idea de que pusiera un gobierno en el que ellos no perdieran sus privilegios. Sin embargo, Maximiliano, al asumir el poder, ratificó las leyes de reforma, es decir, dijo, wow, me parece correcto que la iglesia no tenga el dominio, que sea el gobierno el que tenga el dominio de todas las cuestiones económicas del país. Entre las personas que eligió para que le ayudaran, eligió liberales, cosa que molestó a los conservadores, obviamente, y también dio tierras a los indígenas, es decir, a quienes no tenían tierras les otorgó tierras y a quienes se las habían quitado se las devolvió. Y aparte también hizo leyes para el trabajo. Hizo que hicieran un pago justo para ellos, que tuvieran un horario adecuado, que no los castigaran físicamente. Entonces, de modo que, ahora sí como dicen popularmente, se les volteó el chirrión a los conservadores y entonces, lejos de traer a alguien que hiciera que tuvieran todavía privilegios, trajeron a alguien que buscó convertir a México en un país mejor. Obviamente esto no agradó a los conservadores,
que retiraron su apoyo para Maximiliano. Pero recordemos que Maximiliano venía de Francia y que Francia estaba dentro de México. Sin embargo, al mismo tiempo que los conservadores se enojaron con Maximiliano por esta razón, Francia estaba en guerra con Prusia, que es parte de Alemania. Y Francia, amenazado por Estados Unidos, retiró el ejército de México. Y entonces Maximiliano se quedó en un país donde los liberales no lo querían, porque lo consideraban enemigo, donde los conservadores ya no lo querían, porque lo consideraban ahora en contra de sus intereses, y donde no había nadie que lo apoyara porque Francia, amenazado por Estados Unidos, se había retirado ya el ejército francés otra vez de regreso a Francia. Entonces, Maximiliano se quedó solo en un país donde nadie lo quería. Al final falló el Segundo Imperio y al pobre de Maximiliano lo fusilaron en 1867, cosa que se me hace un poco injusta porque él no pidió venir a México. Lo invitaron con mentiras diciendo que el país era el que lo quería y él llegó y trató de hacer puras cosas buenas para México. Sin embargo, pues los que lo habían invitado no concordaban con sus ideas, así es que al final fue fusilado y después de eso viene un periodo que se llama República Restaurada, que es de 1867, donde le derrotaron el imperio, a 1876, porque ahí se ratificó la república, es decir, se quitó el imperio y otra vez México eligió como su forma de gobierno la república. Y aparentemente ya todo estaría bien. Los liberales habían derrotado a los conservadores habían perdido ya su imperio, pero no. Ahora había liberales contra liberales. El mismo bando liberal se había dividido. Benito Juárez quería volver a ser presidente. Sin embargo, muchos militares esperaban obtener un puesto en ese gobierno y Benito Juárez no eligió a los militares. Entonces los militares se molestaron y no querían que Benito Juárez gobernara. Y por otra parte, había otros liberales que sí apoyaban la reelección de Benito Juárez. Entonces ahora hubo pleito entre mismos liberales, ya no nada más contra conservadores, sino liberales contra liberales estaban peleando. Esto, obviamente, agravó aún más la economía, es decir, de por sí ya estábamos muy mal económicamente, pues al estar liberales contra liberales, la economía se volvió más grave todavía. Los campesinos se rebelaban porque obviamente los militares, al estar enojados porque Benito Juárez no los puso en su gobierno, quitaron tierras a los campesinos y se sublevaron en contra de Benito Juárez. Entonces había rebeliones y sublevaciones tanto de indígenas como de militares, y eso aunado a que había muy mala economía, entonces el país estaba muy mal. Pero también en esa época donde el país estaba muy mal, surgió el nacionalismo. Es decir, nuestro país había pasado por tantas guerras y por tantas cosas tan feas que nació el amor por nuestro país. Es decir, los mexicanos empezamos a querer, a sentirnos orgullosos de ser mexicanos. Al instaurarse la República, Benito Juárez dio libertad de expresión e imprenta y así surgió una revista que se llama Renacimiento. Le dieron impulso a la historia y a la geografía de México para darla a conocer a nivel mundial. Surgieron novelas y narraciones históricas y costumbristas que hablaban de la vida cotidiana o que hablaban de hazañas históricas de nuestro país, y tal vez la muestra más fuerte de nacionalismo mexicano, del amor por México, fue el himno nacional que se compuso en 1854 por Francisco González Bocanegra, que si nos ponemos muy atentos en la letra habla de puras cosas, de sentirnos orgullosos de ser mexicanos, de dar la vida por nuestro país, de luchar hasta morir, de repeler al enemigo. Entonces, esa época es donde las personas más se sentían nacionalistas, más se sentían enamoradas de nuestro país. Y Benito Juárez, como presidente, trató de sacar un poco adelante la sociedad, que ya dijimos que estaba muy mal económicamente y con las sublevaciones también socialmente estaba muy mal, pero trató de mejorar la educación metiendo la Escuela Nacional Preparatoria,
metiendo sociedad filarmónica, aumentando investigaciones en biología, en geología, en medicina y también poniendo espacios de diversión como teatros y plazas. Sin embargo, pues como ya mencioné y como hemos visto a lo largo de este bloque, habíamos tenido muchos enfrentamientos, entonces la situación de nuestro país no era la mejor. Espero que este tema te haya quedado claro. Nos escuchamos en la siguiente clase.